Por CID está con nosotros la diputada nacional Alejandra Rodena. Bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ahora estamos de noche. El año pasado estábamos a la siesta, ahora nos pasamos de noche. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, recorriendo Santa Fe capital. Bueno, viene bien asesorada además. Bien asesorada, bien acompañada y supuesto, después de acá un asado y me llevé, perdón, 2 limones. No hay problema. Recomiendo limón en ayuno. Producción lo trajo Galeano. De Héctor Martín Galeano. ¿sí? De Héctor Martín. El limonero real. Sí, intenta. Lemon Tree. Hoy No estábamos repasando algunos números. En general, digo, si uno va desde el informe del centro comercial en Santa Fe, que le preguntan a los comerciantes cuánto han vendido en comparación al año pasado, todos dicen mucho menos, pero nos asombró un dato que ha cambiado en estos últimos informes. Lo propio en Rosario, en el caso de los consumidores. Es la expectativa a futuro. Ha cambiado. En algún momento algunos decían, sí, nos está yendo mal, pero bueno, ya se va a acomodar. Segundo semestre. Se va a ver la luz al final del túnel en algún momento. Y hubo un vuelco en los números, insisto, del informe que uno agarre en esta mitad de 2018, importante. Cerca del 30% está diciendo, bueno, capaz que mejoremos. Pero antes era un 60, un 70 en algunos casos. Sí, manejamos números similares. ¿Cómo están viendo desde el Congreso de la Nación? Digo, me imagino a los diputados preocupados por el rumbo económico del país, pero preocupados también por las microeconomías, por las provincias, por un montón de cuestiones. Bueno, a ver, si hacemos un repaso así muy abuelo de pájaro de lo que pasó en el Congreso este año, en el primer semestre, algo veníamos advirtiendo, ¿no? Cuando discutimos la reforma, primero cuando se discutió el presupuesto, que hubo una importante cantidad de diputados que no lo votamos. Después cuando discutimos la reforma previsional, donde claramente pusimos de manifiesto lo que iba a pasar, que con la ecuación actual, que difiere de la anterior, no solamente no se alcanza el 82% móvil que se dice del salario mínimo vital y móvil, sino que los jubilados cobraron 100 pesos de aumento este mes. Entonces hay una caída de la pérdida adquisitiva de los sectores más vulnerables. Luego, digamos, lo que significó el tarifazo, que ahí creo que es una buena posición con respecto a la sociedad, porque logramos una mayoría consensuada, aún los diferentes bloques, todos los bloques opositores planteando una alternativa viable, que era algo como decirle al Macri que había venido a la apertura de las sesiones legislativas, esa especie de silencio no absoluto, esa nada que fue esa plaza sin gente y con un Macri hablando de un gradualismo inexistente, decirle, bueno, a ver, vamos a pensar en una opción, vamos a hablar de razonabilidad, de proporcionalidad, que es lo que dice la Constitución con respecto a los servicios públicos, a sus aumentos, y vamos a plantear retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y vamos a pensar en una adecuación en relación a los salarios. Bueno, obviamente después de largas discusiones, de argumentos territoriales inclusive, porque todos los diputados llevando la realidad de lo que estaba pasando en cada uno de los territorios, que es esta Argentina al borde de la pobreza energética. Hoy un argentino paga entre el 30 y el 40% de su salario para la energía, y si no, los que nos están viendo lo saben, cuando hacen sus cuentas. Eso, más otras cuestiones como discutir, digamos, por qué estos acuerdos y estos endeudamientos stand-by no pasan por el Congreso. De alguna manera, todo esto conforma una situación que de alguna manera está poniendo de manifiesto esto que vos decís. Digamos, no es solamente que lo estamos viendo en el Congreso, sino que lo está percibiendo la sociedad. Hay una constante tensión en el afuera y en el adentro. Hay una afuera que reclama, una afuera que interpela, una afuera que está vislumbrando. Es duro decir una estafa electoral, pero está vislumbrando que cuanto menos se le mintió. O por lo menos el presidente le mintió también a sus representantes cuando fue al Congreso, Marcos Peña también, y la semana pasada Duhovne también cuando estuvo. ¿Usted cree que fue una estafa electoral con esas palabras? Es dura la palabra, pero creo que cuando uno promete cosas que no cumple, cuando esto lo podemos constatar en la realidad, porque realmente este famoso gradualismo no existió, tenemos un nuevo aumento de tarifas en ciernes de la energía. Entonces, cosas que impactan en la economía familiar no solamente, sino también en los pequeños y medianos comercios, en las pymes, o sea... Transporte público, combustible... Todo, es un derrame negativo e inverso, y con este otro proceso que definimos como esta inflación, que es inflación, esa promesa también y que de alguna manera todos estábamos de acuerdo que no habíamos podido controlar la inflación en los últimos años y que teníamos ecuaciones que se habían disparado. Esta promesa del gobierno de llevar una inflación, y por eso las paritarias con techo y algunas sin cláusula gatillo, y hoy un proceso de esta inflación, inflación más endeudamiento. Este endeudamiento que pone en riesgo el futuro
de varias generaciones. Además que no conocemos la letra chica del endeudamiento hasta que tengamos que revisar cómo es el presupuesto que se va a presentar. ¿Tiene que pasar por el Congreso? Tiene que pasar por el Congreso. ¿Sí? El artículo 75 de la Constitución es muy claro. Todo empréstito debe pasar por el Congreso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una ley de administración financiera que hace una excepción y que esa excepción se ha utilizado en otros gobiernos y creo que está mal que se haya utilizado. Por eso, más allá de las autocríticas que siempre son interesantes, nosotros como No Espacio Santafesino, espacio que yo represento, presentamos una ley, un proyecto de ley de modificación del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, donde claramente decimos que cualquier empréstito, así sea un crédito que tomemos para el desarrollo, un crédito que tomemos para obra pública, tiene que pasar por el Congreso. Es imposible que las potestades del Ejecutivo no tengan control legislativo. Así que ese fue un proyecto que obviamente no tuvo tratamiento. Desde los 90 está esa ley. Esa ley es una ley de los 90, con todo lo que implicó, ¿no? Sí, pasaron Menem, de la Rúa, los 5 presidentes o de 24 horas cada uno. Sí, hay que reconocer que el gobierno anterior generó un desendeudamiento importante. Bueno, después fue la cuestión de los fondos buitres, pero también había un proyecto para pagar y pagar en determinadas maneras, que no fue como se terminó pagando. Pero bueno, en definitiva, lo cierto es que pasamos de un Estado o de un país desendeudado a un país endeudado con inflación. Y esto es grave. ¿Tuviste una participación? Tenemos poco tiempo y la idea es ir y venir un poco de acá para allá con los temas. Una participación distinta respecto a en el debate respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal. Exacto. Le diste una vuelta de rosca porque hablaste de la criminalización del asunto. Sin salirte de la cuestión de una situación de salud pública, que es donde hay que pivotear con más fuerza, me parece. Es realmente terrible lo que contaste en aquel debate porque estamos hablando de criminalizar en definitiva, a una chica pobre, la experiencia que vos contaste. Puede ocurrir con con sectores medios, digamos, Julia era Julias, ¿no? Sí. Digamos, un caso construido en función de varias experiencias. Y en realidad lo que yo narré fue cómo funciona el sistema penal y el sistema de persecución penal cuando se comprueba que existe un aborto. Una chica se está muriendo, una madre que no sabe, una chica que tiene mucho temor a contar porque evidentemente no ha recibido algo que es importante, que es educación sexual, esto que está previsto en la Ley de Educación Sexual Integral, hoy desfinanciada. Una chica que de alguna manera tiene mucho miedo de hablar, mucho miedo de ir a un efector público. Esto en Rosario ocurre menos, en Rosario Ciudad, porque tenemos un buen programa, un buen protocolo, pero en el resto de la provincia estas cosas no ocurren. Entonces, una serie de conjunciones que se dan, un policía que tiene que intervenir. Digamos, acá no vamos a demonizar a la policía, sino simplemente decir cómo actúa el sistema penal en ese momento. Y el sistema penal tiene que actuar y tiene que buscar las cadenas de complicidades, de encubrimientos, a pesar de que alguien se está muriendo. Y ese alguien que se está muriendo se muere enfrente de una madre que lo que dice esa madre es: se murió y yo no me di cuenta. Con lo cual hay también una suerte de desconocimiento de la problemática y también, digamos, preguntando a esa madre quién es el responsable de la muerte de su hija. Y bueno, esto que decís de darle una vuelta de tuerca tuvo que ver con la necesidad de contarle a la sociedad que la responsabilidad siempre termina siendo del Estado. Siempre termina siendo del Estado porque es el Estado el que tiene que garantizar en el marco de la salud pública una herramienta, como es la herramienta jurídica, donde dejemos de lado estas cuestiones que tienen que ver con que si moralmente estamos o no de acuerdo con el tema. O sea, estas cuestiones de conciencia y de fe son absolutamente respetables y me parece que ni siquiera tienen que ser materia de discusión. El tema es: ¿hay clandestinidad, hay muerte o hay legalidad y hay salud pública? Esa es la gran disyuntiva que nos plantea la posibilidad de tener un acceso a la interrupción del embarazo. Después, las cuestiones de conciencia, las cuestiones morales, los dilemas que podemos tener. A ver, yo les digo a los cuatro, yo estoy bautizada, fui a un colegio confesional, después fui a la universidad pública. Digamos, esto no pone en crisis ni mi fe ni mis convicciones religiosas, pero creo profundamente que un Estado laico como el nuestro le tiene que dar una herramienta a la sociedad y sobre todo a ese movimiento de mujeres que hoy está reclamando decidir sobre su cuerpo. Pero no sé si resolvió su voto, ¿alguien sabe? Ratoman estaba en contra, lo último que escuchamos, y Perotti estaba dudando. Bueno, ¿Qué le dirías a Perotti, que está dudando? Estas
cosas, estas cuestiones, y yo creo que él las sabe, también es una persona muy seria y muy sensata. Lo que pasa es que también son cuestiones muy, muy personales, y a mí me parece que también tenemos que hacer una reflexión en conjunto en relación a que esto no sea una grieta, ¿no? Una nueva grieta en la sociedad. Pero ha habido pasó, tensión. yo te lo dije hoy en otro programa, pasó con el socialismo, con Contigiani. Yo valoro mucho la... Perotti quiere ser gobernador de la provincia de Santa Fe y esta es una cuestión de salud pública. Digo, ¿cómo te imaginas un tipo gobernando, una persona gobernando la provincia de Santa Fe y con un voto negativo en contra, digamos, del aborto legal? Sí, bueno, es una cuestión que tiene que resolver él. Yo, en lo personal, creo que tiene que haber una política de salud pública en este sentido, y cuando me mencionaste el tema del socialismo, creo que también lo de Contigiani fue una declaración de fe que hizo en el Congreso, que es absolutamente legítima por otro lado, y después se dieron las tensiones internas que se dan en un partido donde obviamente el socialismo tiene una larga tradición con respecto a la defensa de estas cuestiones. Pero no estaba puesto ahí por la Iglesia Contigiani. Bueno, es la forma en que él resolvió la cuestión, digamos. Tendrían que preguntárselo a él. Hubo un escarnio público muy grande, más allá de la cuestión de fe, y que si es debatible si actuó bien o mal, pero hubo un escarnio público, digamos, también. Yo creo que tendríamos que tratar de corrernos de esta cuestión que nos vuelve a dividir una vez más. En algún momento se habló hasta que el gobierno había puesto en la agenda del Congreso el tema del aborto para distraer lo que para mí también es la gran contradicción que enfrenta este país, que sigue siendo patria colonia, digamos, aunque esté utilizando dos términos decimonónicos. Yo creo que estamos frente a una nueva situación en la cual... ¿Cuándo lo tuvimos? ¿Hubo alguna vez donde no tuvimos esa misma disyuntiva? No estuvimos en la década del 40, cuando Perón decidió claramente... Pero la disyuntiva sigue existiendo. La disyuntiva existió a punto tal que todos los gobiernos de corte de origen nacional y popular fueron derrocados a través de golpes de Estado. Y si no fueron derrocados por golpes de Estado, fueron elegidos como por el medio del voto, creo, a través de una oferta electoral que hoy no se cumple. Falta un montón para las elecciones, un montón falta. No obstante... Y falta poco también. Bueno, no obstante, tenés a nivel nacional precandidatos que ya se lanzaron, prácticamente de todos los partidos, ya lo ves jugando a uno, a otro y demás. En la provincia también hay candidatos, en las ciudades hay candidatos. Te pregunto, ¿qué estás viendo en Santa Fe, particularmente el peronismo, tu sector? ¿Y hay alguna perspectiva personal en las próximas elecciones? Yo estoy trabajando, digamos, hoy también esta pregunta me la hicieron varios colegas de ustedes, y yo estoy trabajando como legisladora. Yo creo que este es un momento para mí de mucho crecimiento en términos de conocimiento, en términos de lo que significa la actividad legislativa, de ver la realidad desde otro lugar, que no sea detrás de un escritorio judicial, donde obviamente la realidad te estalla, pero te estalla de otra manera. Esta especie de libertad de recorrer los territorios y de escuchar la voz de los territorios, de los gestores territoriales, que creo que el peronismo tiene gestores magníficos que han hecho con muy poco maravillas algunos. Y creo que, bueno, me parece que es un momento, una oportunidad histórica que el peronismo tiene de plantearse de cara al 2019. Creo que cualquier posibilidad que exista pone al peronismo en un lugar interesante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de votos cosechados en la última elección. Fueron 520.000 votos del Frente Justicialista, no fueron pocos. Se rompió esta cuestión de los tercios, poniendo de manifiesto que evidentemente el socialismo tiene sus grietas y sus problemas, y lejos de haberlos superado nosotros, porque también los tenemos, me parece que hay una voluntad de coagular algunas cuestiones y de avanzar sobre una unidad que veremos si es una unidad que se logra después de las internas o si es una unidad sin internas. Ustedes fíjense que cuando yo estuve acá con ustedes en otros programas, pero los conozco a todos, cuando yo vine acá, vine primero como Nuevo Espacio Santafesino, después vinimos como Frente Justicialista y cumplimos con este apotegma político que es el que pierde acompaña, y acompaña feliz de acompañar en las coincidencias. Esas grandes coincidencias que hoy estamos sosteniendo cuando en estos grandes debates del Congreso no le hemos mentido a la sociedad. Estamos cumpliendo con nuestras promesas de campaña. Recién la estaba sosteniendo con Perotti, por ejemplo. ¿Cómo? Recién la estaba sosteniendo acá con Perotti, con el planteo de cómo vota Perotti y demás.
Sí, porque además... Porque no querés entrar en polémica. No, pero además me parece que es un voto que más allá que los senadores y los diputados representamos a los pueblos de las provincias y a las provincias, me parece que ahí hay cuestiones personales que hay que respetar, como citaste el caso de Contigiani, como hubo otros compañeros de acá de la provincia que votaron en sentido diferente, y no por eso no vamos a seguir coincidiendo en lo que, reitero, para mí es la contradicción fundamental que nos sigue presentando estos modelos neoliberales y conservadores que han desembarcado nuevamente reforzados, porque la complicidad con los medios hegemónicos ya no es complicidad, sino a veces hasta parecen, digamos, no quiero usar la palabra negocio, pero digamos, da toda la impresión de que son el brazo ejecutor de algunas políticas, también con algunos sectores del Poder Judicial, ¿por qué no pensarlo así también? Con lo cual creo que estamos en presencia de un aparato montado muy fuerte, y es un aparato conceptual también, que ha calado muy hondo digamos, y desde el punto de vista simbólico en la sociedad argentina. La gente también vive su realidad. Perón con todos los medios en contra ganó. Cristina sacó 54% con el gran diario argentino y su grupo en contra. Exactamente. O sea, también tiene algunos depende, eso que decís, me parece. Sí, los dependes, justamente tienen que ver con esto que les quería plantear, que me parece que es el desafío de lo que viene, que es esta enorme responsabilidad que tenemos los que estamos trabajando en política hoy, que es dar definitivamente esa batalla cultural irresuelta, interrumpida, y que de una vez por todas Argentina arranque en un camino de crecimiento y de desarrollo, donde pongamos sobre la mesa los grandes temas y lo podamos hacer también a pesar de los medios. Y esto que estoy hablando en un medio de comunicación, ¿no? Pero digamos, boca a boca, llevar al campo de lo discursivo lo que la gente está sintiendo, que es un poco lo que vos me decías al principio. La gente está sintiendo que no le alcanza la plata, está sintiendo que se retrajeron sus derechos, está sintiendo que hay un gobierno que le mintió. Y me parece que traducir eso en votos es algo muy importante para nosotros, pero que después, porque esto va a pasar, yo tengo mucha esperanza de que va a pasar, después nosotros también tengamos la responsabilidad de devolverlo. Aprovechando, ¿no?, que fuiste experta, ¿la provincia debe adherir a la ley de narcomenudeo? De ningún modo. Creo que es una de las tantas, no quiero ofender a nadie, ni a ningún legislador, ni a ningún funcionario. El narcomenudeo es una forma de criminalizar a los sectores más vulnerables. No implica, y esto, a ver, para que la audiencia lo entienda, esto no implica pensar que debe haber una policía de proximidad, debemos atender las problemáticas barriales, debemos suturar lo roto en las tramas sociales. Eso es responsabilidad de la policía, del poder político, del poder judicial. Ahora, las investigaciones del narcotráfico, que son la madre de la narcocriminalidad, porque, digamos, si ingresa droga al país y que además tiene vinculación con las cuestiones impositivas y con el lavado de dinero, es porque las tramas que anteceden a eso son mucho más grandes. En Rosario, les cuento 3 casos, por ejemplo, importantes que hubo. Uno fue el Zacarías, otro fue Reina Quevedo y otra fue Causa de los Patrones, tramitaron en la justicia federal. Y se descubrió la cocina más grande de Latinoamérica. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si vos empezás por el chico que vende un cigarrillo de marihuana, que a veces hasta se lo penaliza por eso, cuando en realidad todos sabemos que la tenencia para el consumo está despenalizada, pero cuando ocurre eso, cuando termina ocurriendo eso, el círculo se cierra en ese último eslabón de la cadena de vulnerables y te impide mirar hacia arriba, que son los dueños de la historia del narcotráfico, que son los que permitieron que entrase el narcotráfico en Argentina, se asentara, se definiera como una economía delictiva que trasciende incluso el marco de las provincias, y que para mí necesitamos una agencia nacional de inteligencia, de coordinación entre todas las fuerzas federales y las policías provinciales para darle batalla realmente al flagelo del narcotráfico, pero en serio. ¿Crees que se puede? No tenemos más tiempo, Juan. ¿Por qué no? Las decisiones políticas están para eso. Hay que tomar decisiones. Hacer política es hacer política. No descarta ser candidata a gobernadora, ¿eh? No lo descartó, por lo menos. Yo no, por favor. Yo estoy así son los medios. ¿Alguien así son los medios. ¿Escuchó que descarta ser candidata a gobernador? No. Pero tampoco descartó fuera Newell's, es lo mismo. Tampoco descarté que me voy a comer un asado ahora, porque me quedé 2 limones. Muchas gracias por venir. Disfrute los limones de Galeano. Disfrútenlo.